La Fundación Plan, en coproducción con la Red de Radio Universitaria de Colombia, presentan Un Plan por la Niñez. Acompáñanos a promover, difundir y apoyar los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Escucha las expresiones de especialistas, académicos, expertos y columnistas. Las historias de niños, niñas y adolescentes que construyen una Colombia en la que respetemos sus derechos. Bienvenidas y bienvenidos todos a Un Plan por la Niñez, un programa radial que difunde, promueve y apoya los derechos de la niñez en Colombia. Recordemos que este es un programa realizado en alianza con la Red de Radio Universitaria de Colombia y la Fundación Plan, una organización que lleva más de 50 años promoviendo los derechos de la niñez en Colombia. Saludo a nuestro público que nos escucha por medio de las emisoras de la Red de Radio Universitaria de Colombia y por supuesto un cordial saludo a mi compañera Úrsula Cabezas. Alex, bienvenido también a Un Plan por la Niñez y saludos a nuestros oyentes en este momento. Vamos a hablar hoy de un tema que está vinculado con lo que es el desarrollo sostenible para el mundo y sobre todo cómo el 25 de septiembre pasado las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos de desarrollo sostenible para el mundo y su agenda hasta el año 2030. Pero vamos a hablar de esos 17 objetivos que tienen 169 metas, sobre todo el primero de ellos, que es justamente erradicar la pobreza en todas las formas que hay en el mundo. Precisamente, Alex y también oyentes, este es el tema que vamos a abordar hoy, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Y en ese trabajo de erradicar la pobreza, es importante construir un futuro sostenible, unirnos para poner fin a la pobreza y a la discriminación. Este Día Internacional, que se celebra cada año desde 1993, con él la Asamblea General de las Naciones Unidas quiere concienciar al mundo sobre la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países. Ese objetivo es un elemento fundamental del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y sigue siendo el elemento central de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la Agenda para el Desarrollo después del año 2015. Así que, Alex, hay que tener muy presente cómo la participación de todas y todos es muy importante cuando se habla de desarrollo en nuestro programa Un Plan por la Niñez. Por eso, lo que vamos a escuchar ahora son las voces de la juventud colombiana, donde ellas y ellos también tienen la palabra. Nosotras y nosotros también tenemos la palabra. Y le damos la bienvenida a nuestros invitados hoy en Un Plan por la Niñez. Está con nosotros Kelly, quien ha participado en diferentes proyectos de Fundación Plan. A ella le preguntamos, ¿por qué crees que el acceso a la educación es un elemento importante para la erradicación de la pobreza? La educación es importante primero porque te genera nuevas alternativas de conocimiento, te permite crecer a nivel personal, a nivel profesional, porque te hace libre. Como le decía Diego Luis Córdoba, con la educación se asciende a la libertad y con la ignorancia se desciende a la servidumbre. Entonces, educarte te permite desarrollarte en este mundo capitalista, te permite ser incluida dentro del mismo, pero lo más importante es que la utilizas para lo que de verdad lo debes utilizar, que es para ayudar, que a ti misma primero a crecer y para ayudar a otros, te permite trabajar por las comunidades, te permite devolverle a las comunidades lo que ellas necesitan a través de ese conocimiento que tú ya has adquirido. La educación genera desarrollo. Kelly, hablemos ahora de cómo, a partir de tu experiencia, para que le cuentes también a los oyentes, cómo estudiar te ha permitido salir adelante. Soy muy apasionada por el estudio, por las posibilidades de acceder a él por condiciones económicas han sido un poco difíciles, entonces por eso he aprovechado las oportunidades de estudiar. Estudié en la universidad becada, entonces eso me hace aún más valorar el estudio, valorar el esfuerzo de mi mamá, de mis hermanos, de las personas que me han apoyado de manera incondicional. Por eso he dado todo de mí y cuando estoy en mis procesos académicos confío que es lo único que me puede permitir crecer en nuestro medio, es lo único que nos permite crecer, porque acá no hay empresas. Entonces la educación para nosotros se convierte en una alternativa muy importante, en donde nos da un pase de tranquilidad para efectos de
primero, asegurar un futuro profesional y segundo, poder ayudar a la gente que nosotros queremos ayudar con eso. Realmente considero que la educación es lo más importante en mi vida, por eso considero que es un proceso permanente en el seguir estudiando, siempre y cuando usted tenga la salud y la fuerza para seguirlo haciendo, porque creo que a través de ellos que puedo conseguir lo que me propongo y lo más importante, puedo generar desarrollo en mi departamento con los conocimientos que yo quiera. Nosotras y nosotros también tenemos la palabra. Estamos en un plan por la niñez, un diálogo entre todos y todas. Para desarrollar nuestro tema basado en el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, nos acompaña el doctor Arnaud Peral, director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, PNUD. Doctor, ¿por qué la erradicación de la pobreza es el primero y uno de los más importantes objetivos del desarrollo sostenible? Bien, efectivamente ya el tema de erradicación de la pobreza estaba en primer lugar cuando en el año 2000 se aprobaron los objetivos de desarrollo del milenio, y ahora de nuevo para los nuevos objetivos y la agenda de desarrollo 2030, ¿no? Los famosos objetivos de desarrollo sostenible, de nuevo aparece como en primer lugar. Y yo creo que la razón de fondo es porque hoy cuando vemos las cifras de pobreza en el mundo, que son más o menos 2.2 billones de personas, o sea, más del casi el 13% de la población, vemos que la pobreza impacta en todos los otros objetivos de desarrollo. Por ejemplo, la pobreza impacta en la salud, en el acceso a la educación, impacta en la mortalidad infantil, impacta en la mortalidad materna, impacta en el medio ambiente. O sea, es realmente un tema transversal. Por eso se ha colocado en primer lugar. Tal vez otro elemento es que es un tema que también nuestra generación puede acabar. Hoy tenemos los medios, los recursos técnicos, financieros, tenemos el conocimiento para erradicar la pobreza y la pobreza extrema en nuestra generación. Yo creo que eso es lo que los países miembros, los países presentes en Naciones Unidas han querido como evidenciar, que sí se pueden erradicar y que vamos a poner todos los esfuerzos para erradicar la pobreza y la pobreza extrema en particular. También se encuentra con nosotros la doctora Eliana Restrepo, vicepresidente de Innovación y Conocimiento de la Fundación Plan. Doctora Restrepo, bienvenida y hablemos de cuáles son las causas de la pobreza. Bueno, las causas de la pobreza es una desigualdad en los derechos. La pobreza pues es estructural, es una desigualdad en la distribución de los ingresos, en el acceso a los servicios, a la educación, a la salud, a la nutrición y después pues a la vida económica y al trabajo. Tenemos que trabajar muchísimo en lograr la igualdad, por eso todo el enfoque de derechos se basa en identificar esas barreras para lograr la igualdad y desarrollar estrategias que respondan con alternativas equitativas, con respuestas que traten de igualar aquello que está generado en una brecha indiscutible. Entonces, pues medidas económicas de igualdad, una justicia social, reducción de la corrupción, todo aquello que hace que los ingresos de un país no puedan generar desarrollo y el desarrollo sea desigual. En este momento se une a nuestro diálogo el profesor Roberto Ferro, profesional universitario, equipo pedagógico TITA, Educación Digital para Todos, de la Universidad del Valle. Desde su experiencia, díganos cómo la pobreza afecta el acceso del derecho de la educación en la niñez en Colombia. Bueno, pues cuando son sectores vulnerables, y uno de esos sectores vulnerables es el acceso a la educación por índices de pobreza, aumenta como la brecha entre los que tienen mucho dinero y los que no tienen nada. ¿Por qué aumenta la brecha? Porque no tienen acceso a la cultura digital. Por ejemplo, no tienen acceso a internet, a un computador, donde hacer las consultas. Entonces los niños sobre todo no tienen ese horizonte de sentido frente a la vida, lo que es la educación. O sea, les parece más importante ir a trabajar que formarse. Entonces eso genera una brecha tenaz porque no permite ese acceso equitativo a la educación. Este es un tema en el cual los niños y las niñas también hacen parte y por eso entre nuestras invitadas la doctora Eliana Restrepo hace parte de este diálogo. Doctora Eliana,
Hablemos ahora de cómo la pobreza afecta el pleno desarrollo de los niños y las niñas en Colombia. Afecta de una manera sustancial porque, pongamos ejemplos concretos, los niños que padecen de desnutrición tienen una afectación muy grande en sus niveles de desarrollo motriz, físico, en su sistema de desarrollo intelectualmente, y difícilmente van a tener un desarrollo neurológico que les va a permitir tener las mismas capacidades que otros niños tienen y las oportunidades para desarrollarse en su vida y tener oportunidades después en una vida laboral y incluso en una vida emocional. Entonces, bajos índices de nutrición, bajos índices de ingresos en las familias generan también un estrés permanentemente en los niños que muchas veces ocasiona maltrato infantil y les impide sentirse de manera exitosa en la vida. Entonces, pues la pobreza tiene unos impactos enormes en la vida del ser humano. Y hoy estamos abordando el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Y continuando nuestro diálogo con el doctor Arnaud Peral, que queremos preguntar, ¿cuáles son los principales obstáculos para erradicar la pobreza? Yo creo que en el caso de Colombia el primer tema que tenemos que mencionar es obviamente el conflicto. El conflicto ha sido uno de los factores que agudizó las desigualdades, que apartó poblaciones de la posibilidad de tener acceso a bienes públicos como salud y educación, y que en el caso de la población desplazada, por ejemplo, ha generado y agudizó situaciones así de pobreza. 70% de la población desplazada vive en situación de pobreza y un número muy significativo en pobreza extrema. Así que, desde luego, el tema del conflicto ha sido un factor muy importante. Obviamente no es el único, la misma geografía del país, la lejanía de algunas poblaciones de centros donde pueden tener acceso a salud, educación, la falta de infraestructura para que la población de campesinos, la población rural pueda tener acceso a mercados y poder vender productos, también han sido elementos y es todavía un gran desafío para que se puedan reducir estas brechas. Un plan por la niñez. Hablando sobre la erradicación de la pobreza en este día, vamos a hablar también con el profesor Roberto Ferro. Profesor, ¿por qué cree que el acceso a la educación es un elemento importante a la hora de erradicar la pobreza? Mira, nosotros en el proyecto TITA estamos formando a los maestros especialmente en acciones pedagógicas y didácticas para que el acceso a la tecnología sea un acceso equitativo, un acceso que se invite a los jóvenes a utilizarla correctamente y les permita mejorar y participar en esta sociedad del conocimiento con competencias del siglo XXI. Entonces, la educación es un elemento fundamental porque tú sabes que si un pueblo es educado, es un pueblo que no traga entero. Si un niño lo educamos con pensamiento crítico, con competencias de trabajar con el otro, de reconocer la historia que tiene y cómo puede transformarla y cambiarla, entonces creemos que estamos transformando y cambiando eso, y eso se puede hacer solamente desde el aula de clase. Y al doctor Arnaud Peral queremos preguntarle ¿qué rol desempeña el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia en este proceso de erradicación de la pobreza? El PNUD en Colombia está presente desde los años 70 y es efectivamente uno de los temas que más hemos trabajado, los temas de erradicación de la pobreza. Y hemos ayudado históricamente a traer experiencias exitosas a nivel internacional de programas de lucha contra la pobreza, como programas de transferencia condicionada. Hemos ayudado a aterrizar algunos marcos de internacionales como la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ayudando a que se elaboren y se aprueben algunos COMPES
y de ahí deriven la política pública, la introducción de esos indicadores de análisis de la pobreza multidimensional, o sea, ayudando a diseñar, a implementar parte de la política pública en algunas partes, y sobre todo yo creo que nuestro rol es también dar una voz a los que no tienen, o sea, realmente poner en el centro de la atención que todavía existen brechas y que hay que seguir en esta lucha diferenciada y en esta lucha por poder llegar a las poblaciones que todavía están con rezagos importantes y viviendo en situación de pobreza. Hola, soy Jimmy Vázquez, actor. En Colombia miles de niños y niñas viven todavía en dramáticas condiciones de vulnerabilidad que les impiden desarrollar todo su potencial. Tú puedes ayudar a cambiar esta situación apoyando los proyectos que implementa la Fundación Plan en las comunidades más excluidas del país. Ingresa a www.plan.org.co o llama al 018 11 7526. Tu donación a la Fundación Plan se convertirá en oportunidades para miles de niños y niñas. La Fundación Plan, dentro de su enfoque de desarrollo comunitario centrado en la niñez, busca el fortalecimiento de la seguridad económica de los núcleos familiares que están en situación de pobreza y también vulnerabilidad, para que puedan proveer lo suficiente que les permita entonces la supervivencia y el desarrollo también de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, especialmente mujeres, incluso en momentos de tensiones y crisis. Y la Fundación Plan viene trabajando hace 50 años en Colombia. Para conocer cuál es el compromiso, cuál es el trabajo de esta organización, queremos preguntarle a la doctora Eliana Restrepo cómo desde la Fundación Plan se está trabajando para lograr la erradicación de la pobreza en nuestro país. Bueno, nosotros estamos generando proyectos de generación de ingresos, de desarrollo de hábitos financieros, grupos de ahorro y crédito, familias muy vulnerables para que vuelvan a recuperar la fe y la esperanza, también en programas de prevención del abuso sexual, del maltrato, en reducción de las violencias en las escuelas, en infraestructura, empleo juvenil, cultura de paz y sobre todo en programas educativos que logren la conciencia y la transformación de las inequidades como la inequidad y la desigualdad de género y también la discriminación frente a las víctimas del conflicto armado y a las personas desplazadas o a los grupos étnicos como los afrocolombianos o los grupos indígenas y las mujeres que son en quienes se cae la más fuerte violencia de la inequidad del desarrollo. Hablar de erradicación de la pobreza significa que diferentes sectores tienen que ser participativos, tienen que vincularse, y por eso es muy importante entonces el trabajo que se está realizando desde diferentes entidades para lograr este objetivo en nuestro país. Profesor Ferro, hablemos de qué proyectos se están desarrollando desde la academia para fortalecer el acceso a la educación en el país. Bueno, hay muchos proyectos. Se está trabajando en investigación. Uno conoce los proyectos que están haciendo desde la Universidad del Valle, yendo a las diferentes poblaciones y diferentes instituciones educativas oficiales a trabajar sobre cómo hacer una mejor investigación. También está el de TITA, Educación Digital para Todos, que es una inversión y una apuesta grandísima a transformar las prácticas de los docentes para que los estudiantes tengan acceso a la tecnología. Y en la medida, como te decía ahora, en la medida en que la gente se fortalezca educativamente, donde la gente tenga posibilidades de educación y posibilidades de competir para ingresar a la universidad pública, con mejores posibilidades y equidad para poder ingresar acá, pensaríamos que es un primer paso, ¿no? También hay otros proyectos a nivel nacional que está apostando el Ministerio de Educación, el Ministerio de las TIC, donde pretenden de que invirtiendo, por ejemplo, en las instituciones educativas oficiales como jornada única, donde tienen la posibilidad de los estudiantes de estar más tiempo en la institución educativa, pero también con posibilidades de hacer actividades extracurriculares para poder mejorar sus condiciones y sus competencias para poder estar mejor en este nuevo siglo, que es el siglo del conocimiento. En la medida que la gente conozca, participe y desarrolle en todas estas actividades,
especialmente los niños y los jóvenes, tendríamos la posibilidad de transformar este país y una sociedad un poquito más equitativa. Y ahora más cuando se viene la situación del posconflicto, ¿no? Cómo entender de que tenemos la posibilidad ya no de invertir tanto en la guerra, sino invertir para tener más equidad en nuestra población, sobre todo los niños y los jóvenes. Y el análisis que estamos haciendo de este tema del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza con nuestros invitados, pues nos permite recoger una valiosa información. Por eso le queremos preguntar al doctor Arnaud cómo en Colombia se tiene que trabajar para erradicar la pobreza. El tema aquí del combate a la pobreza en Colombia, y lo está haciendo de manera muy juiciosa, es el caso de decirlo, el gobierno colombiano ha sido de tener un enfoque multidimensional, o sea, no solamente enfocarse en el tema del ingreso, pero enfocarse en todas las otras dimensiones, de acceso a la educación, acceso a la salud, a la vivienda, a oportunidades de empleo, o sea, todo el tema de generación de empleo y emprendimiento, y eso es como se tiene que realmente abordar los temas de desigualdad y pobreza en Colombia, con un enfoque territorial y un enfoque diferencial por los diferentes grupos de población que están más sufriendo los flagelos de la pobreza y extrema pobreza. Un plan por la niñez. Nosotras y nosotros también tenemos la palabra. Este es un programa en el cual escuchamos no solo a nuestros invitados que hacen parte también con sus aportes y su experiencia. Vamos a escuchar ahora a las voces de la juventud colombiana, porque en un plan por la niñez, ellos y ellas también tienen la palabra. Continuamos nuestro diálogo con Kelly. Kelly es una joven que ha estado vinculada al proyecto Plan. Kelly, a través de los proyectos de Plan en los cuales has participado, ¿cómo crees que puedes apoyar a tu comunidad para salir adelante? Bueno, a las comunidades se apoyan, uno, conociendo el contexto sobre el cual uno va a trabajar. Dos, cuando conozco ese contexto, puedo llevar proyectos o actividades que estén relacionadas con su quehacer, con su rutina. Entonces, a partir de eso, llevan proyectos que sean dentro de lo que he vivido con la Fundación Plan. Se han venido llevando proyectos que han sido acertados dentro de las comunidades, y eso permite primero que los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes que no tienen una visión acerca de la educación y que realizan unos contextos de pobreza bastante grandes, puedan considerar la misma como una opción para cambiar su realidad, porque lo más importante es que entre los que nos han enseñado pues que tengan un buen proyecto de vida. Ese proyecto de vida les va a permitir pensar en que deben superarse. Entonces ellos han entendido que cambiarán su entorno, cambiarán su realidad y le apuestan a la educación. Kelly es una de las voces de las jóvenes de la juventud colombiana que también ha hecho varios trabajos relacionados con este tema, y su experiencia ha hecho parte también fundamental de este programa, y a Kelly le agradecemos entonces su aporte hoy a Un Plan por la Niñez. A ustedes, espero que tengan un feliz día. Nosotras y nosotros también tenemos la palabra. Hola, soy Patrick Delmas. En Colombia miles de niños y niñas viven todavía en condiciones dramáticas que les impiden desarrollar todo su potencial. Tú puedes ayudar a cambiar esta situación apoyando los proyectos que hace la Fundación Plan en las comunidades más excluidas del país. Ingresa a www.plan.org.co o llama al 01-8000-11-75-26. Tu donación a la Fundación Plan se va a convertir en oportunidades para miles de niños y niñas. Nuestro programa Un Plan por la Niñez es un espacio de diálogo para los colombianos, un espacio para promover, difundir y apoyar los derechos de la niñez, temas que nos compromete a todos, un espacio para dialogar entre todos y todas. Agradecemos al doctor Arnaud Peral, director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. Doctor Peral, gracias por su participación. Un gusto y un placer. Hasta luego.
También extendemos nuestros agradecimientos a la doctora Eliana Restrepo, vicepresidente de Innovación y Conocimiento de Fundación Plan. Muchísimas gracias a ustedes. Y finalmente agradecemos también el aporte a nuestro programa, aporte que hizo el profesor Roberto Ferro, profesional universitario del equipo pedagógico TITA, Educación Digital para Todos en la Universidad del Valle. Profesor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un plan por la niñez. Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, compartimos el mensaje del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Este año, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se celebra en un momento en que el mundo emprende una nueva y osada senda hacia un futuro digno para todos, en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible como guía. Es todo un reto que tenemos como sociedad y también a nivel general. Es tener presente lo que se plantea desde los Objetivos del Desarrollo Sostenible para el mundo y su agenda hasta el año 2030. Acabar con la pobreza extrema, es decir, que nadie en el mundo viva con menos de $1.25 al día en el año 2030. Por eso es necesario que se contemple la implementación también a nivel nacional de sistemas de protección social que vayan a estar orientados a mejorar la situación de los más vulnerables dentro de cada país. Desde hace 50 años, la Fundación Plan viene haciendo un importante aporte en nuestro país para erradicar la pobreza. Por esta razón, los invitamos a que se unan a las acciones que realiza la Fundación para que todos y todas hagamos parte de una acción concertada entre los sectores salud, educación, finanzas, justicia y asuntos generales en apoyo a la erradicación de la pobreza. Y con ese mensaje terminamos entonces un plan por la niñez en esta edición. Llegamos al final de nuestro programa, nos encontraremos en una nueva oportunidad y agradecemos a quienes nos escuchan por medio de las emisoras de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Hasta la próxima emisión, hasta luego. Este programa lo produce la emisora Univalle Estéreo con la dirección de Elier Hernández. Dirección de Contenidos, Equipo Asesor y de Comunicaciones Fundación Plan. Productora Sandra Patricia Peña, coordinadora Área de Comunicación Fundación Plan. Carolina Citer Cortés, profesional especializado en comunicación para la educación. Realización Patricia Eche López. Grabación John Jairo Henao, edición Fernando Patiño. La presentación de Alex Pérez y Úrsula Cabezas haciendo parte de un plan por la niñez. La Fundación Plan y la Red de Radio Universitaria presentaron Un Plan por la Niñez, un programa radial que difunde, promueve y apoya los derechos de la niñez en Colombia.